A lo largo de la historia, los seres humanos han sido privados de su libertad, y aunque en la actualidad todos los estados, en sus legislaciones prohíben la esclavitud, en la realidad persisten las prácticas esclavistas. En este escenario se configura el delito de la trata de personas, también conocido como la esclavitud moderna, una práctica que degrada al ser humano, convirtiéndolo en un objeto que se ofrece, se negocia y se trafica, vulnerando de manera directa la libertad, autonomía y dignidad de hombres y mujeres mediante la explotación del hombre por el hombre. La trata de personas consiste en el traslado de un individuo al interior o fuera de las fronteras de un país, con el propósito de someterlo a diversas formas de explotación, que puede ser sexual, laboral, a través de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, entre otras. Sabemos que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Transnacional Organizado y sus protocolos, entre ellos el Protocolo de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas, fue aprobado y entró en vigor en el año 2003. Es decir, que apenas hace 10 años que tenemos un instrumento internacional a nivel global para este tipo de delito. Sin embargo, en estos 10 años, los países, que son 157 países que son miembros de este protocolo, estos países han avanzado mucho en caracterizar y también crear leyes nacionales para este tipo de delito. Hemos organizado toda una política de descentralización de la lucha contra la trata de personas. Es decir, que en cada uno de los departamentos hay un comité de trata de personas. Encontramos funcionarios no solamente del Ministerio del Interior, de las gobernaciones, en algunos casos de las alcaldías, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, del ICBF, por ejemplo, porque muchas veces las víctimas pueden ser menores de edad. Y en esos comités regionales lo que hacemos es una coordinación, una articulación de la política de trata de personas, tanto la política que tenemos a nivel nacional, dirigida, como le decía, por el presidente y el ministro del Interior, sino además que esa política nacional pueda llegar a cada una de las regiones y podamos realmente lograr no solamente combatir el delito de trata de personas, sino sobre todo prevenir el delito de trata de personas, que la gente entienda qué es lo que está pasando, que la gente sepa cuáles son las fórmulas a través de las cuales engañan a personas para poderse ir al exterior, y que finalmente podamos evitar que este delito y que estas personas caigan en unas redes que son verdaderas mafias internacionales. La gran mayoría de las víctimas son mujeres. Sabemos también que algo como 27% de las víctimas son jóvenes, son niños. Los delitos en general, más o menos, un poco más que la mitad, son delitos donde las víctimas son víctimas de explotación sexual, pero algo como 45% de las víctimas, 44%, son víctimas de explotación laboral. El delito de trata de personas no es solamente un delito cuya víctima es una mujer, y la explotación es una explotación sexual. Es decir, la trata de personas puede tener explotación o por mendicidad, y podemos encontrar personas que son obligadas a mendigar y el fruto de eso va para un tercero. Podemos encontrar personas que son explotadas laboralmente, es decir, gente a la cual sus condiciones de trabajo son infrahumanas, pero además la remuneración no solamente no llega, sino que si llegara a haber remuneración, ellos no disfrutan de esa remuneración, sino es un tercero. Pero además hemos llegado a encontrar cosas como, por ejemplo, la extracción de órganos, que es un tipo también de trata de personas. Y realmente lo importante es, por un lado, que la sociedad colombiana tome conciencia de que ese delito existe, viola todo tipo, pues, de derecho fundamental. Hemos encontrado, por ejemplo, víctimas colombianos que han sido víctimas de trata de personas en otros países del sur del continente, y hemos encontrado también que hay un número importante de casos de trata de personas interno, es decir, que no solamente es una trata de personas al exterior o con otros países, sino que aún sobre el territorio nacional hay un número importante de personas que son víctimas de este delito.
juicio simulado tiene como propósito de combinar la parte teórica y la parte práctica. Y con esto queremos que los involucrados, los que son capacitados, saben aplicar realmente la teoría en práctica. Y es muy importante que los participantes sepan cómo comunicarse entre sí. Van a simular el juez, el procurador, la víctima, los testigos, los acusados del delito, como también la policía judicial. Entonces tenemos todos los participantes que van a aplicar estas herramientas. Se ha diseñado una metodología relacionada con los juicios simulados. Eso ha sido maravilloso, porque es aprender haciendo. Y eso ha permitido que materializando un caso y aplicando lo que teóricamente se les está diciendo al alumno en ese mismo momento, nos ha permitido hacer un diseño del programa metodológico más apropiado con la realidad. Al construir el caso directamente, pues están aprendiendo porque se están dando cuenta cómo es que se construye un caso de trata de personas y qué es lo que debemos demostrar. Máxime cuando el curso culmina con una audiencia de juicio oral y público, en donde tenemos un juez real que está evaluando la consecución de los elementos probatorios y está evaluando con qué elementos es que la fiscalía se va a presentar ante un juicio. E igualmente se le da una oportunidad al otro rol del juicio, que es el rol de la defensa, para que ellos también entren a hacer como una corroboración de las posibilidades a lo que se puede uno ver enfrentado en un juicio oral, porque hay que conocer las estrategias defensivas. Manejamos todas las fases del proceso, desde la etapa de indagación hasta llegar al juicio oral. Entonces, ¿qué se hace con esto? Se simulan juicios, lógicamente, desde un principio, donde los investigadores han abordado el caso desde que una víctima llega al aeropuerto de X ciudad. Ellos tienen que hacer todo el tratamiento de esa víctima, lógicamente respetando todos sus derechos, su dignidad. Si el investigador desde un principio conoce todos los protocolos a seguir respecto a trata de personas, conoce la tipología, los tipos de víctimas que se nos pueden presentar, la manera correcta de encauzar esa información para que la fiscalía la desarrolle lógicamente en compañía de policía judicial, nos ayudaría a trabajar un caso más completo. La reacción de los participantes ha sido para nosotros muy buena. Muy buena porque, como lo he venido diciendo, además del tema teórico práctico, existe el tema de la sensibilización. Y eso ha sido maravilloso. Entre los años 2010 a 2013 hemos realizado 20 juicios simulados en Colombia, capacitando más que 800 funcionarios en distintos departamentos en el país. Esto para cada vez más hacer un esfuerzo más contundente, más focado para acabar con el delito de trata de personas.